veo que hay una causa que se le llama el divorcio incausado, o sea, es un tipo de divorcio para el que no tienes que esgrimir una causa y se puede presentar por mutuo por mutua Acuerdo, acuerdo sí. o de manera unilateral, ¿no? Son distintas modalidades y ese tipo de divorcio es precisamente el que presenta el más alto porcentaje. Otro aspecto es, por ejemplo, también que ver que cuando hay hijos, los hijos son como que un factor de cohesión que de alguna manera mantiene o permite que se mantenga durante más tiempo la relación de matrimonio, pero no necesariamente. Hay un fenómeno muy interesante, es que ha aumentado mucho la proporción de divorcios de parejas después de 20 años o más de casados, ¿no? Ha aumentado ese tipo de divorcios como indicando que la parte de la crianza de los hijos se vuelve en un factor de integración o de unión que permanece mientras los hijos lo requieren, ¿no? Pero yo te diría, Sergio, que tiene mucho que ver con la forma en que se asume o se identifica el divorcio. A mí me gusta mucho plantear que hay las condiciones, en este caso ser casado, ser casada, no es algo que esté dado por sí, sino es algo que tú construyes de acuerdo con tu pareja y cuando tienes una comunicación rica, dinámica, pues pueden orientarlo en el sentido. Sin embargo, creo que hay la tendencia social, culturalmente, es a decirnos, ya es algo que está ahí dado, ¿no? Incluso hay frases a nivel popular que nos hablan de esa idea, ¿no? Aquella de matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, el matrimonio ya es así. Y en ese sentido se tiende a manejar o a percibir como un estado de esclavitud, de sometimiento. La misma palabra, las mismas palabras que se utilizan para denominarlo, son muy restrictivas, ¿no? La palabra cónyuge viene de yugo, ¿no? Y el yugo es algo que te subyuga, que no te permite moverte, que no te permite. Entonces yo creo que culturalmente, tratando históricamente hablando, tratando de exaltar la importancia de la solidaridad, de la colaboración entre las personas particular y de la pareja como en un primer paso, como un paso fundamental, no como primero, sino como fundamental en la vida, pues se ha pasado a considerarlo como un aspecto absolutamente esclavizante, al que en una etapa, en etapas de desarrollo donde tienes N opciones de elegir, desde actividades, profesiones, haces, no haces, hasta parejas, todo es pues esto aparece como absolutamente contrario a la condición de desarrollo y en ese sentido diría que eso está pesando mucho como para que la gente no quiera. Los aspectos administrativos son bastante también tediosos, diría. El tema del matrimonio en la parte civil pues se vuelve también como todo un tema complejo. Es bien importante o tiene un sentido socialmente hablando, dar un sentido de certidumbre, de seguridad, los aspectos patrimoniales, pues esa es la parte patrimonial que viene de patria, de padre, es lo que se logra como bienes, simbólicamente hablando, ¿no? Y la parte matrimonial de la madre, pues es lo que se establece y los vínculos como familias, ¿no? Entonces todos estos, considerando que somos que para nosotros los aspectos simbólicos son fundamentales, pues entender el sentido de eso tiene su valor, pero se tiende mucho o no es algo que se ha ido adaptando a los tiempos actuales o cómo se ha ido evolucionando. Y hoy las parejas, entre otras cosas, también tienen muchísima más posibilidades, por ejemplo, de movilidad, no necesariamente arraigarse en un lugar, no necesariamente arraigarse en un trabajo. Esto que se está experimentando no se ha trasladado a la parte del matrimonio, de la vida en pareja, donde se sigue viviendo en buena medida. Yo veo como que dos polos, ¿no? O se le idealiza demasiado y se le ponen demasiadas expectativas, y en ese sentido lo que noto que tiende a fallar mucho es que se le coloca el sentido de que vamos a estar toda la vida juntos, dime que nunca me vas a abandonar, y creo que está revelando mucho ese temor a la soledad y al abandono, y se piensa que estar en pareja sin enriquecerlo se vuelve un tema monótono cuando ya lo tienes asegurado, ¿no? Cuando no hay algo que cultivar, ¿no? Que hacer de manera dinámica. Esa es, digamos, la parte hiperromántica, realista, que no suele ser pues eso, lo más realista, ¿no? O lo que decía hace rato, la otra noción que es totalmente negativa, es una cárcel, es una esclavitud, no me voy a poder ni mover, no voy a poder tratar a más personas, mi pareja es muy susceptible y no
no le gusta que tenga amigos, amigas, que socialice, y en ese sentido se vuelven también relaciones bastante conflictivas y se tiende mucho a la monotonía. Cuando, reitero, el matrimonio o la relación de pareja haya o no esos acuerdos, formalmente hablando, pues es algo dinámico donde también nos pone en juego nuestra propia capacidad de rediseñarnos, de crecer, de compartir, ¿no?, las experiencias de la vida. Por eso, pues a mí me gustaría plantearlo como una invitación a que se vea como algo que uno construye y no algo que ya está dado, y que revisemos si hay expectativas que no vayan acordes o que no sean realistas, o que se las estés colocando demasiado a esa pareja y no te pongas a ver que realmente es algo que se tiene que estar trabajando, y eso es de hombres y mujeres. Estamos de vuelta aquí en el Café de las 10 por ADR Network, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana. Ya tenemos la presencia de Alicia Ortiz. Muy buenos días. Hola, Sergio, encantada de estar con ustedes. Hola, queridos radioescuchas, qué gusto. Pues nosotros contentos de ya tenerte como siempre aquí en el Café de las 10. Y bueno, pues ya vemos que la gente ha seguido participando con los comentarios y todo. Y es momento de platicar un tema pues bonito contigo, que seguramente, y bueno, como sabemos, el público del Café de las 10 siempre es bien participativo, y pues a mí me llama la atención porque con sangre esto, mi querida Alicia, ¿por qué no funcionan los matrimonios? Sí, oye, pues es un tema que me sugirieron y que veo que hay verdaderamente mucho interés, sobre todo porque hay actualmente mucha renuencia, ¿no? Mucha renuencia, y además pues las estadísticas ahí están, ¿no? Han aumentado muchísimo, bueno, de entrada han disminuido los matrimonios y han aumentado los divorcios, las separaciones, ¿no? Entonces creo que hay algo que está generando una sensación, un sentido precisamente de algo que sea algo inadecuado, algo con lo que la gente no se identifica. Y creo que es bastante comprensible en relación a la evolución que se ha venido teniendo, donde las oportunidades de elegir distintas experiencias, distintas formas de desarrollo personal, profesional, ya no es una condición sin la cual no puedas generar un sentido de pertenencia social, de pertenencia en diversos sentidos, ¿no? Entonces, decir que haya una sola causa por la cual no funcionan, creo que sería pues inexacto. Es un fenómeno complejo y hay pueden manejarse muchas causas. Incluso estaba revisando para preparar esta charla, veo que hay una causa que se le llama el divorcio incausado, o sea, es un tipo de divorcio para el que no tienes que esgrimir una causa y se puede presentar por mutuo acuerdo, sí, o de manera unilateral, ¿no? Son distintas modalidades, y ese tipo de divorcio es precisamente el que presenta el más alto porcentaje. Otro aspecto es, por ejemplo, también ver que cuando hay hijos, los hijos son como que un factor de cohesión, que de alguna manera mantiene o permite que se mantenga durante más tiempo la relación de matrimonio, pero no necesariamente. Hay un fenómeno muy interesante, y es que ha aumentado mucho la proporción de divorcios de parejas después de 20 años o más de casados, ¿no? Ha aumentado ese tipo de divorcios como indicando que la parte de la crianza de los hijos se vuelve en un factor de integración o de unión que permanece mientras los hijos lo requieren, ¿no? Pero yo te diría, Sergio, que tiene mucho que ver con la forma en que se asume o se identifica el divorcio. A mí me gusta mucho plantear que hay las condiciones, en este caso ser casado o ser casada, no es algo que esté dado por sí, sino es algo que tú construyes de acuerdo con tu pareja, y cuando tienes una comunicación rica, dinámica, pues pueden orientarlo en el sentido. Sin embargo, creo que hay la tendencia social, culturalmente, es a decirnos, ya es algo que está ahí dado, ¿no? Incluso hay frases a nivel popular que nos hablan de esa idea, ¿no? Aquella de matrimonio y mortaja del cielo baja, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, el matrimonio ya es así. Y en ese sentido se tiende a manejar o a percibir como un estado de esclavitud, de sometimiento. Las mismas palabras que se utilizan para denominarlo son muy restrictivas, ¿no? La palabra cónyuge viene de yugo, ¿no? Y el yugo es algo que te subyuga, que no te permite moverte, que no te permite. Entonces yo creo que culturalmente, históricamente hablando, tratando de exaltar la importancia de la solidaridad, de la colaboración
entre las personas particularmente y de la pareja como en un primer paso, como un paso fundamental, no como primero, sino como fundamental en la vida, pues se ha pasado a considerarlo como un aspecto absolutamente esclavizante, al que en una etapa, en etapas de desarrollo donde tienes N opciones de elegir, desde actividades, profesiones, haces, no haces, hasta parejas, todo es pues esto aparece como absolutamente contrario a la condición de desarrollo, y en ese sentido diría que eso está pesando mucho como para que la gente no quiera. Los aspectos administrativos son bastante también tediosos, diría. El tema del matrimonio en la parte civil, pues se vuelve también como todo un tema complejo. Es bien importante, o tiene un sentido socialmente hablando, dar un sentido de certidumbre, de seguridad. Los aspectos patrimoniales, pues esa es la parte patrimonial que viene de patria, de padre, es lo que se logra como bienes, simbólicamente hablando, ¿no? Y la parte matrimonial de la madre, pues es lo que se establece, y los vínculos como familias, ¿no? Entonces todos estos, considerando que somos que para nosotros los aspectos simbólicos son fundamentales, pues entender el sentido de eso tiene su valor, pero se tiende mucho, o no es algo que se ha ido adaptando a los tiempos actuales, o cómo se ha ido evolucionando. Y hoy las parejas, entre otras cosas, también tienen muchísima más posibilidades, por ejemplo, de movilidad, no necesariamente arraigarse en un lugar, no necesariamente arraigarse en un trabajo. Esto que se está experimentando no se ha trasladado a la parte del matrimonio, de la vida en pareja, donde se sigue viviendo en buena medida. Yo veo como que dos polos, ¿no? O se le idealiza demasiado y se le ponen demasiadas expectativas, y en ese sentido lo que noto que tiende a fallar mucho es que se le coloca el sentido de que vamos a estar toda la vida juntos, dime que nunca me vas a abandonar, y creo que está revelando mucho ese temor a la soledad y al abandono, y se piensa que estar en pareja sin enriquecerlo se vuelve un tema monótono cuando ya lo tienes asegurado, ¿no? Cuando no hay algo que cultivar, ¿no? Que hacer de manera dinámica. Esa es, digamos, la parte hiperromántica, realista, que no suele ser lo más realista, ¿no? O lo que decía hace rato, la otra noción que es totalmente negativa, es una cárcel, es una esclavitud, no me voy a poder ni mover, no voy a poder tratar a más personas, mi pareja es muy susceptible y no le gusta que tenga amigos, amigas, que socialice, y en ese sentido se vuelven también relaciones bastante conflictivas, y se tiende mucho a la monotonía. Cuando, reitero, el matrimonio o la relación de pareja, haya o no esos acuerdos, formalmente hablando, pues es algo dinámico, donde también nos pone en juego nuestra propia capacidad de rediseñarnos, de crecer, de compartir, ¿no?, las experiencias de la vida. Por eso, pues, a mí me gustaría plantearlo como una invitación a que se vea como algo que uno construye, y no algo que ya está dado, y que revisemos si hay expectativas que no vayan acordes, o que no sean realistas, o que se las estés colocando demasiado a esa pareja, uh-huh, y no te pongas a ver que realmente es algo que se tiene que estar trabajando, y eso es de hombres y mujeres. Y la otra, pues también que haya acuerdos fundamentales sobre cuáles se van, qué va a guiar ese matrimonio, ¿no? Porque es que preparando me encontré, digo, en esta parte de lo incausado, pues ya permite que no se establezcan las causas, ¿no? Generalmente hay, bueno, los dos estamos de acuerdo, o hay algunas razones, pero ya no es un requisito. Y sin embargo hay una estadística que me llamó mucho la atención, porque, por ejemplo, aunque son pocos los casos, pero hay causales, como el hecho de que una persona le pida a la otra que incurra en actividades ilícitas. Y bueno, pues por ejemplo, lo que estamos viviendo de actividades de crimen organizado, etcétera, bueno, si no entras a una relación teniendo claro ese tipo de actividades o de cuestiones, pues yo creo que sí es algo muy, muy importante, ¿no? La otra, por ejemplo, en tiempos del poliamor, de las relaciones abiertas, etcétera, que no haya una claridad sobre que haya una intencionalidad de cambio de sexo, cambio de preferencia, algo así, también está siendo una de las causales que se han presentado en los últimos años. También hay otros así como de acusaciones calumniosas, o el hecho de, o tener relaciones paralelas, ¿no? La bigamia u otras de esta naturaleza, ¿no? Son causales que se dan, pero
que me parece que también hablan de una comunicación deficiente, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo no te enterabas? ¿Cómo no sabías que la persona con la que estabas planeando o buscando establecer una relación de esta naturaleza, pues tenía tales o cuales deseos, intenciones, planes, proyectos, que no son para nada compatibles, ¿no? Creo que muchas veces habla de una comunicación muy limitada, de movernos mucho por estereotipos, creer que las cosas son así, y no nos ponemos a dar cuenta de todo lo que importa, lo que nosotros estamos aportando, ¿no, Sergio? ¿Cómo ves? Fíjate que yo me quedé pensando en en una imagen, una escena, de la película El Padrino, pero de Francis Coppola, seguramente sí, claro, la viste, y hay un momento en donde Kay, que es la esposa de Michael Corleone, o sea, pues le dice, oye, pero pues tú te dedicas a esto y que no sé qué, ¿no? Pero ella sabía, ¿no? O sea, ella sabía que se dedicaba a la familia y en la primera película termina, ¿no? Pues besándole, ahora sí que todos el anillo Al Pacino. Y a veces no queremos ver eso, ¿no? Dentro de nuestra pareja. Y ya cuando te vas actualizando poco a poco con tu pareja, creo que en el noviazgo vamos ocultando muchas cosas que no queremos que la persona de frente sepa, pero también hay cosas que no queremos ver, que sí son muy evidentes y a veces tú no las ves, pero tu familia sí la ve, tus amigos sí las ven y tú lo cubres, ¿no? Y entonces después, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué eres así? No, es que nunca es que hayas cambiado, más bien siempre fue así, tú no lo quisiste ver, ¿no? ¿Qué tanto hay de esta percepción inicial que tenemos al momento del noviazgo, del matrimonio, y ya cuando se va desarrollando con el paso de los años, no va madurando acorde a las personalidades, sino va pues evolucionando, a lo mejor pues por los retos, a las vicisitudes que tenemos en la vida? No sé si estoy captando bien tu pregunta, de cómo se va tomando la otra persona o algo así, sí, claro. o cómo, yo tengo una hipótesis y es el hecho de que estamos viviendo tiempos en donde el tema del apego está teniendo modificaciones, sí, y que hacen que la conexión, la capacidad de conexión humanamente hablando sea más complicada, y que en esos procesos estamos inconscientemente hablando, generando un sentido de cosificación de las personas, tanto como de nosotros mismos, ¿no? Idealización. Sí, porque si yo pienso que valgo por esto, por lo que tengo, o como me pinto, como me presento en las redes, o son imágenes, cuestiones como que hay muy trabajadas, muy producidas, y no tanto un sentido de expresión genuina de mi ser, en ese sentido. Entonces creo que eso es algo que nos habla de esa tendencia a cosificar al otro, a objetivarlo, ¿no? Entonces no me relaciono contigo por la persona que eres, por lo que significas, por qué despiertas en mí, qué haces, sino cómo me sirves para, ¿no? Y así como hasta que manuales de qué aceptas, qué no aceptas, pero no te abres al conocimiento de la otra persona. Sí, por supuesto, en una relación tiene que haber una claridad de lo que uno no está dispuesto a aceptar, pero porque son parte de tu ser. O sea, yo no voy a aceptar entrarle a una persona, bueno, en algunos casos que decía, bueno, pues hubo un divorcio porque me obligaba a prostituirme. Bueno, por supuesto, yo no voy a aceptar algo así, ¿no? Seas hombre o mujer, no voy a aceptar realizar dietas optificadas. Y sin embargo, si piensas que lo puedes hacer, es que estás cosificando a esa persona, la estás utilizando, estás pensando que es algo para tu beneficio. Y creo que eso habla de un sentido torcido de la condición humana, ¿no? Que estamos experimentando, y creo que es en lo que vale la pena poner atención, porque pues nos condenamos a un sentido de vacío, de estar no siendo apreciados, de no estar siendo parte, de ser utilizados. Y creo que esa es una de las grandes situaciones que nos generan condiciones depresivas, ansiógenas, hasta, o sea, cuestiones ya más de salud mental más graves, ¿no? Que también están presentes en la vida de pareja, ¿no? ¿Y qué pasa? Y entonces, para toda la gente que nos está escuchando, porque nos dice Karen que ya nada más nos quedan 4 minutitos, y creo que con esto podemos empezar a cerrar. ¿Cuáles son estas, como dicen, las áreas de oportunidades donde tenemos que poner atención, donde sí, para no llegar a una cuestión del divorcio? O sea, no porque satanicemos el divorcio, pero me parece que ya cuando llegaste ahí hay 2 o 3 posibilidades. Una, no evaluaste con quién te estabas casando, ¿no? Y que finalmente iban a ser incompatibles. 2, no hiciste lo suficiente o no evolucionaste junto con la pareja para que esta relación fuera funcional. Y 3, y para mí la más importante, nadie nace sabiendo.
¿Y qué tanto llegaste a esta parte del divorcio sin haber tenido una asistencia o una ayuda, un acompañamiento de un profesional, ¿no? Claro. Mira, yo creo que una cuestión clave es ver cuáles fueron tus propias experiencias de cómo se construyen esos vínculos amorosos, afectivos, familiares, ¿no? Uh-huh. Porque inconscientemente hablando, la vida de pareja en particular y ya una familia te está llevando exactamente a todos esos aprendizajes primarios en la vida y los vas a replicar de alguna manera. Entonces, primero que nada, revisar eso, si estás, y para eso pues la etapa del noviazgo y tener varias parejas y ver de qué manera tú te estás vinculando con el otro, pues es un aspecto crucial, ¿no? Ver si realmente qué estás tú aportando y qué estás expresando de ti mismo, porque reitero, cuando tú vas por la vida pensando que el otro te va a solucionar las cosas, pues es muy probable que te enfrentes a situaciones muy críticas, ¿no? Y la comunicación es clave. Pareciera mentira, pero en épocas de gran detonante de medios de comunicación, hay serios problemas para la comunicación emocional, afectiva, lo que yo siento, lo que percibo, mis afectos. Está costando trabajo y yo creo que trabajar en eso vale la pena, darse cuenta. Y también qué sistemas de creencias que estoy pensando que es el matrimonio, que es el noviazgo, y darme cuenta si realmente lo estoy viendo como un estatus en sí o me estoy verdaderamente abriendo al conocimiento de la otra persona, a la comunicación, a la interacción. Uh-huh. Y a un sentido de apertura que puede abonar muchísimo a favor de una buena relación. Y yo aquí le sumo entonces el tema de ir acompañados de un profesional de la salud que pueda irlos orientando, no de qué deben hacer, sino de cómo pueden mejorar su comunicación, ¿no? O sea, yo creo que hoy día, con toda la tecnología y estudio que hay, sería un crimen contra uno mismo, darse un balazo en el pie, tener tantas herramientas que hoy se conocen y no utilizarlas, ¿no? Claro, te diría que la parte terapéutica de acompañamiento, no, los profesionales de la salud no damos recetas de qué hacer, ¿no? Sino damos una claridad o contribuimos a que vean por qué están comportándose y teniendo esa situación en función de su propia, de la persona, de cada persona, ¿no? ¿Cómo te encontramos en redes sociales, teléfonos? Muchas gracias. Mira, me encuentran en las redes como @mfcp Alicia Ortiz, en Instagram, en YouTube, en TikTok, y también tengo la página de Facebook Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y pues para una comunicación más directa vía WhatsApp 55 16 87 81 71, donde con todo gusto estoy a su servicio, a sus órdenes. Muchísimas gracias por atender. Muchas gracias a ti, Alicia, y nos vemos la próxima semana como siempre, ¿no? Sí, encantadísima. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida en su programa El Café de las 10. A mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.